Hola amigos, ¿qué tal? Una nueva tarde de viernes. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno, Gaby. Así es. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estamos de Turno producido, como siempre, por Cámara Argentina de Farmacias. Gaby, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del riñón. Saben ustedes, y si no lo saben, que en el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Riñón. Así es. Así que vamos a hablar de cuál es la función que cumple el riñón en el organismo, función primordial, bien básica. Yo por siempre digo, y no sé, ahora nuestro invitado me va a corregir, el riñón es uno de los órganos con menos prensa. Es verdad. Es verdad, poca gente no habla del duele. riñón. Pobrecito el o riñón. sí duele, cuando te duele acá atrás, ¿viste? Sí, bueno, pero cuando duele, porque ya nos dio un montón de síntomas previos a esa dolencia. Pero ¿con tal qué vez vamos a charlar, tal vez provoca esas enfermedades que se llaman silenciosas. Exacto. Bueno, obviamente de todo esto nos va a hablar el doctor Gustavo Lancestremer. El doctor Gustavo Lancestremer es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nefrología y jefe de nefrología del Hospital Naval de Buenos Aires. Y también, Gaby, si me permitís, vamos, y amigos, vamos a, en el día de ayer y seguramente durante toda la semana se van a seguir realizando actividades que tienen que ver con el riñón, más que nada para informar, para que la gente se vaya concientizando, y también de ese tema vamos a hablar, ¿no? Sí, por supuesto, va a tener la oportunidad de ir a un lugar que le vamos a decir, le van a hacer un pequeño control, gratis, por supuesto, y bueno, le van a tal vez a dar un turno con un nefrólogo o a desasnar acerca de algunas actividades que uno puede hacer que son sencillas y cuidarse, prevenirse. Pero nosotros tenemos que prevenirnos de nuestros anunciantes porque si no vamos a ver nuestra primera tanda, nos van a matar, así que así es, en un minutito estamos con ustedes. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias, no tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. ¿Qué pasó? Me lastimé. Uy, a ver. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Los chicos de hoy no pueden esperar a mañana. Pervinox Incoloro es la solución en tu botiquín porque desinfecta las miles de bacterias de una herida. Pervinox es seguro de desinfección. Morventon Colaboratorio. Desde 1957 desarrolla y manufactura formas farmacéuticas para el cuidado de la salud. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Bueno, como lo anunciamos al comienzo del programa, estamos en compañía del doctor Gustavo Lancestremer. Gracias, médico nefrólogo. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gracias por venir a ilustrarnos a nosotros y a toda la gente que nos está viendo y escuchando con una información que muchas veces... Yo dije que el riñón tiene poca prensa. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente de acuerdo. Siempre se habla del corazón, siempre el riñón, pobrecito, lo dejamos siempre al segundo lado. Final. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Más que nada, imagínense que parte de nuestra reunión está en base de que en breve será el Día Mundial del Riñón, el jueves 14 de marzo. Y fíjense que de otros órganos con muchísima más prensa, no solamente en la medicina, sino en la literatura, no hay un Día Mundial del Corazón, no hay un Día Mundial del Cerebro, porque ya son órganos que están tan impuestos claro, a diario y en nuestra forma de charlar y en nuestra cultura, que no necesitan tal vez de juntar esfuerzos en una fecha para promover su salud. Vamos a colaborar un poco a la buena prensa del riñón y a reivindicarla, ¿no? Exactamente,
y a que nos cuentes vos cuál es la función específica, si es que la hay específica, o cuáles son las funciones básicas que cumple el riñón en el organismo. Sí, miren, hay funciones que son históricamente o popularmente conocidas por todos, que son la eliminación de los líquidos que nos sobran, que son parte de nuestra ingesta y que tenemos que eliminar, y que se elimina básicamente, diríamos, el agua a través del riñón. También hay un montón de eliminación de toxinas, o sea, todo lo que es el metabolismo del cuerpo produce sustancias que son de desecho. Esas sustancias son principalmente eliminadas por el riñón. Y cuando el riñón empieza a funcionar mal, empiezan a aumentar en la sangre. Pero después, con el tiempo, o sea, aparte de eliminar líquidos y eliminar toxinas, se empezaron a conocer otras funciones que son sumamente importantes. Y una está, aunque parezca mentira, el riñón está relacionado con la producción de glóbulos rojos, o sea, tiene una función endocrina, produce una hormona el riñón, que se llama eritropoyetina, y que esa sustancia estimula que la médula ósea produzca glóbulos rojos. O sea que un paciente, esto al margen, que sufre de los riñones en forma importante, puede tener dentro de sus síntomas anemia. Ya nos estás agregando cosas, es decir, nosotros siempre pensamos el filtro del cuerpo. Que eso es lo principal. Obviamente, sí. Pero también hay otras cosas. Y aparte de esta función endocrina con la producción de glóbulos rojos, regula en gran medida el fósforo y el calcio. Y si ustedes se acuerdan, el fósforo y el calcio, cuando están alterados, producen alteraciones vasculares. Entonces hay varios órganos que no son el riñón que empiezan a sufrir su irrigación porque el riñón está funcionando mal. Esto es un pantallazo, pero acuérdense, o sea que lo importante es que no solamente es lo que vos decías perfectamente, la eliminación de toxinas y de líquidos, sino que tiene otras funciones que también repercuten en la salud del paciente cuando los riñones funcionan menos que lo habitual. Ahora esa repercusión se manifiesta el riñón a partir de un determinado momento, es decir, está funcionando algo mal y el riñón da señales. Correcto. Ahora, ¿esas señales son prontas o el riñón se aguanta, diríamos, y se manifiesta a posteriori? Bueno, volviendo a la primera pregunta de que tiene poca propaganda, es porque el riñón tampoco da muchos avisos. Expresa demasiado. Es bastante poco comunicativo. Cuando uno tiene, vamos a hablar en términos así sencillos, caseros, sí, totalmente. Cuando hay un problema en los pulmones, uno puede experimentar falta de aire. Cuando hay un problema en el corazón, dolor. Cuando hay un problema digestivo, puede haber vómitos. El riñón es muy silencioso y habitualmente tiene una gran reserva. Es un órgano muy generoso porque los problemas importantes aparecen cuando la función renal está ya muy deteriorada. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene capaz un 10, un 15% de funcionamiento de sus riñones, todavía el paciente puede no experimentar síntomas. ¿Comprenden? Pero ahí ya es tarde, muchas veces para otros temas. Por ejemplo, un caso que es muy particular de las mujeres, creo yo que solamente de las mujeres, tal vez también de los hombres. Cuando tenemos retención de líquido, se nos hinchan los pies o las manos y el médico nos dice, tocamos así, se hace la aureola blanca, tenemos retención de líquido. Esto tiene que ver directamente con el funcionamiento del riñón y en ese caso, ¿cuán dañado está ese riñón para que el organismo empiece a retener líquido? Dentro de los problemas, imagínense cuando habíamos empezado la charla, decíamos que el riñón es el encargado de eliminar líquidos, es el filtro. Hay enfermedades, cuando el riñón empieza a tener una enfermedad progresiva, uno de los síntomas que puede tener es la pérdida de la capacidad de eliminar normalmente los líquidos y la persona puede tener hinchazón, para ser sencillos. Generalmente los edemas se acumulan en los tobillos y tienen una distribución clásica. Pero hay otras enfermedades renales, que esas son las que asustan más a los médicos clínicos y nos consultan, en la cual el riñón
empieza a perder por orina sustancias que habitualmente no tienen que encontrarse. Y en este caso sería lo que hablamos habitualmente, proteínas. Por mecanismos bastante complejos, esa pérdida de proteínas es parte de un síndrome que engloba también la presencia de líquido. O sea, el riñón puede ser causa de hinchazón por una enfermedad propia, compleja, por pérdida de proteínas, o puede ser productor de edemas porque pierde con el tiempo la capacidad de eliminar líquidos. Y vos como médico, esa manifestación que te está dando, esa señal que te está dando el riñón, ¿no? Sí. ¿A través de qué tipo de exámenes la podés Eso detectar? es importantísimo la pregunta, porque hoy por hoy la detección de la enfermedad renal es, podríamos decir, sencilla y que está al alcance prácticamente de todos. Una es una medición que se hace en sangre y que se llama creatinina. Antiguamente ustedes habrán escuchado de la urea también, Sí. la urea y la creatinina. La urea era una sustancia que se medía históricamente porque era una de las pocas que se podía medir desde el punto de vista farmacológico. O sea, pero no es tan exacta para decirnos cómo funciona el riñón como la creatinina. Y con la creatinina, a través de una fórmula, se realiza un número, se lleva un número que se llama clearance de creatinina, que nos da una idea bastante muy cercana de cómo funciona el riñón. O sea que el médico clínico habitualmente debe pedir dentro de los análisis la creatinina. Y con la creatinina, algunos laboratorios ya hacen la fórmula automáticamente de acuerdo a la edad, al peso del paciente, y eso nos da un porcentaje de funcionamiento renal, que puede ser normal y ir disminuyendo hasta que prácticamente sea, digamos, casi cero. Eso por un lado. Y por otro lado está el examen de orina. Los que les decía yo previamente, la orina tiene un montón de sustancias, que son es agua más las toxinas que se eliminan habitualmente. Pero hay dos sustancias que no tienen que estar y que si están nos hacen abrir los ojos. Una es la presencia de proteínas, volviendo a lo que habías preguntado vos, y la otra es la presencia de sangre. La sangre puede venir de los riñones o también del resto del árbol urinario, pero estamos hablando de los riñones. O sea que si una persona tiene sustancias que no tienen que estar en la orina, como son la sangre o las proteínas, uno tiene que abrir los ojos. Esto es importante porque hay que hacer la siguiente salvedad. Si una persona pierde proteínas por orina en gran cantidad, aunque tenga la función renal normal, tiene una enfermedad renal. Exacto. Y ya lo tenemos que empezar a tratar. Clarísimo. Totalmente. Las infecciones urinarias, Sí. por lo que yo acabo de escuchar, cuando el riñón deja de funcionar, que hace que uno no orine tanto, las infecciones urinarias se provocan de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, o sea, por una falla del riñón o por un agente externo que No, contamina. mira, las infecciones urinarias son un capítulo muy grande de la nefrología, también de la clínica médica y de la infectología. Lo importante a tener en cuenta que hay situaciones que se dan más frecuentemente en la mujer por sus características anatómicas y que ocurren generalmente en todas sus etapas evolutivas, en la pubertad, al inicio de las relaciones sexuales, en la menopausia, y que si tienen una frecuencia no muy ajustada, Continua, muy sí. continua, uno puede tratarla sintomáticamente con antibióticos y funciona el tema bien. El tema, por ejemplo, es en los chicos, en los pacientes recién nacidos, que pueden tener alguna malformación y que eso estimula a las infecciones. Y esa situación de malformaciones con las infecciones pueden deteriorar el riñón. En los hombres que haya una infección urinaria también es para abrir los ojos porque puede hablar de patología prostática, el inicio de alguna enfermedad de la vía urinaria que inhibe, que produce la infección. Y en las mujeres que empiezan a tener más frecuentemente infecciones de lo que uno puede suponer, hay que pensar si no hay enfermedades ginecológicas que alteran la arquitectura normal de la vía urinaria o alteraciones hormonales que también alteran la arquitectura normal del epitelio. O sea,
En una mujer que tenga un episodio cada 2 o 3 años es un episodio banal, pero en otros pacientes hay que abrir los ojos porque pueden a la larga repercutir en ambos riñones y también son el primer síntoma capaz de alguna enfermedad de base Claro. en el hombre, en la parte urológica y en la mujer en la parte ginecológica. Gustavo, te saco un momentito Sí. de este capítulo funcional del riñón y como integrante de la Sociedad Argentina de Nefrología quiero preguntarte sobre toda la actividad que van a desarrollar en estos días que tiene que ver con la concientización de la gente, con la comunicación, con todo lo que hay que informar a la gente para que sepa, para que avance en el tema cultural, me refiero, ¿no? Sí, mira, nosotros la nefrología como especialidad es una especialidad relativamente joven. Imagínense que la Sociedad Internacional de Nefrología data del año 61-62, o sea que tiene 50 años. En la historia de la medicina 50 años es ayer. Sí. Y nuestra sociedad ha sido pionera, nuestro país tiene esas cosas que nos hacen diferentes en algún modo, es prácticamente contemporánea. En el año 62, el primer presidente de nuestra sociedad fue el profesor Osvaldo Fustinoni, que es una figura importantísima de la historia de la medicina argentina, fue el primer presidente y tenemos bastante, diríamos, dentro de lo que es Latinoamérica, es una sociedad importante. Esta sociedad internacional, que es contemporánea con la Argentina, para tener este tipo de actividades que estamos haciendo ahora, instauró los segundos jueves de marzo de cada año el Día Mundial del Riñón. Y en general la base es la prevención. Contanos algunas de las actividades que van a desarrollarse, en dónde, para que la gente conozca y se pueda acercar incluso. Bueno, este día la idea es que se va a desarrollar en el Hospital Durán, que queda en la zona de Parque Centenario, en Capital Federal. Ellos tienen una actividad que es importante en la entrada, en el hall central. Los residentes de nefrología y los médicos clínicos hacen una especie de pequeño catastro, o sea, les toman la presión a todos los pacientes. La doctora Cristina Balbé, que es nuestra presidenta, que también trabaja en el Hospital Durán, nos dice que cuando se empieza a tomar la presión la gente responde y las colas son monstruosas. También se les hace controles de su glucosa, o sea, la glucemia, y se les mide en algunos casos si pierden proteínas o sangre. Cuando la gente que no tiene que ser paciente, es el vecino, familiar de un paciente, etcétera, se le detecta que existe una presión arterial elevada o alteración de la glucosa o la pérdida de proteínas o la pérdida de sangre, ahí nomás se le da un turno como para que consulte al nefrólogo. Después, bueno, nuestra sociedad tiene varias regionales y habitualmente las regionales lo que hacen es en los hospitales de la zona hacer actividades parecidas, también, bueno, notas en los periódicos regionales, se hacen muchas veces competencias, marchas, caminatas, donde se explica sobre este tema y ha habido, por ejemplo, este año, como no es un solo día, sino que calculamos, es un día central el 14, pero durante todo el mes se festeja. Bueno, uno se dio cuenta porque estaba en el paño en la Copa Davis el sábado cuando se le ganó a Alemania. Bueno, el equipo argentino, y eso está en la página del Día Mundial del Riñón, mostró nuestra bandera con relación a esto. Y varios equipos de fútbol, el año pasado Independiente, Racing, Estudiantes, realmente son donde los nefrólogos tienen más contactos, los equipos salen y bueno, y se habla, se trata de difundir esta... Seguro. Gustavo, bueno, Gaby, esperemos que esto sea una caja de resonancia también para que toda la población pueda acercarse a los hospitales, que se informe básicamente. Obviamente, que no se preocupe, o sea, con esto que contó el doctor del testeo que le van a hacer cuando vayan a controlarse en algún lado, que no se preocupen, pero sí que se ocupen. Como siempre decimos, cualquier tipo de síntoma que uno tiene debe de consultar al médico y tomar una medida determinada y justa en el preciso momento para que después el riñón no enferme.
Vamos a hacer una pequeña Vamos a hacer una pausa. pausa, A la vuelta de la pausa vamos a hablar de qué forma se puede prevenir. Hay forma de prevenir una enfermedad renal, pero después de la pausa, ¿sí? Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. ¿Qué pasó? Me lastimé. Uy, a ver. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Los chicos de hoy no pueden esperar a mañana. Pervinox Incolor es la solución en tu botiquín porque desinfecta las miles de bacterias de una herida. Pervinox es seguro de desinfección. Bueno, estamos ya en la última parte del programa y como dijimos antes de la pausa, vamos a hablar de si se puede prevenir de alguna manera, mejorando calidad de vida o teniendo algunos tips, algún tipo de enfermedad renal. Doctor. Creo que esta es la clave en este momento y es la palabra que resuena en todo el mundo, que se llama prevención. Porque habitualmente los nefrólogos recibíamos ya a los pacientes con la suerte echada, o sea, ¿qué quiere decir eso? Con una enfermedad renal crónica avanzada y que necesitaba algún tipo de tratamiento ya de alta complejidad, como puede ser la diálisis y eventualmente el trasplante renal. Antes de eso hay un camino muy largo que lo ocupa la prevención. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona cualquiera conoce ciertas enfermedades que pueda tener y que son muy frecuentes, tiene que consultar al nefrólogo. ¿Cuáles son esas enfermedades? Las dos principales y que es en las que nosotros hacemos hincapié y que siempre preguntamos en la consulta cuando vienen los pacientes son la diabetes y la hipertensión arterial. Estas dos enfermedades son las causas más frecuentes en el mundo de enfermedad renal. Entonces, la clave es en los pacientes hipertensos, en los pacientes diabéticos, ajustar lo máximo que se pueda el tratamiento para que estas enfermedades no sean tan nocivas para el riñón. Dentro de las medidas generales hay una medida que una vez un paciente me lo dijo esto, me dice, mire, los dos remedios más baratos, doctor, son los más útiles, o sea, que son el agua y caminar. O sea, si ustedes piensan que un riñón por diabetes, por hipertensión, por alguna enfermedad propia del riñón, etcétera, tiene que eliminar toxinas, al riñón le cuesta menos eliminar toxinas cuando hay mucha agua que cuando hay poca agua. O sea, el ejemplo que uno hace es como si uno tiene que pasar ladrillos de un lado a otro. Cuando hay mucha agua es como si uno tuviera muchos albañiles que pueden pasarlo. Y si hay poca agua, entonces como hay uno solo, empiezan a quedar ladrillos del otro lado. Ayuda al tomar líquido. Entonces, el líquido es importantísimo. Cuando uno dice líquido, hay 2 litros y medio de líquido por día. Nos referimos a agua. Yo dije líquido, pero nos referimos a agua, porque no todo tipo de líquido es bueno. Sí, puede ser, tiene que ser líquidos, jugos, claro, exactamente. Infusiones, etcétera. Lo más sencillo, lo más económico y lo más fácil de encontrar es el agua. Totalmente. El agua de la canilla, no tiene que ser ningún agua en particular. Y el otro tema es la actividad física, que de acuerdo a la edad y a las posibilidades, tiene que ser cotidiana, caminatas, uno le recomienda caminar, porque el hecho de caminar produce un montón de efectos positivos tanto en los pacientes que sufren de diabetes, en los pacientes que sufren de hipertensión, entonces ya mejorando por ese lado y ayuda también a otro protagonista de nuestro siglo que es la obesidad, el sobrepeso. ¿Los problemas renales se manifiestan a qué edades?
a toda edad. O sea, y ahí viene un tema importantísimo. Hay personas que tienen enfermedades ya genéticas y que nacen con enfermedades renales, o que los problemas renales se evidencian poco después de su nacimiento. O sea, después en la juventud pueden haber enfermedades o en la infancia, como el síndrome urémico hemolítico, que son más frecuentes en los chicos, y con el correr del tiempo lo que estamos viendo ahora es que personas mayores, con los factores de riesgo que hablamos previamente, y que han superado, gracias a la buena acción y actividad de los cardiólogos, sus eventos coronarios, empiezan a tener problemas renales. O sea, el éxito de la medicina evidencia con el tiempo problemas renales. Entonces, esos problemas renales empiezan después a atacar el corazón, porque entre la anemia que se produce, entre los problemas del calcio, ¿no? Entonces se produce lo que se llama un síndrome cardiorrenal. Gustavo, es un largo camino. Sí, es un largo camino, pero el nuestro ya se acaba en este tiempo. Les deseamos a vos, a la gente del UNAN, a la Sociedad Argentina de Nefrología, el mayor de los éxitos, y que esto no sea solamente la acción de un solo día, que se repita y que la gente se pueda ir informando, tomando conciencia de este tema y que se puede solucionar. La ciencia, como nosotros siempre decimos, está de nuestra parte. Vamos a convocar seguramente en otra oportunidad al doctor para hablar de los trasplantes renales que tienen como un prurito la gente cuando por ahí le dice se tiene que hacer un trasplante y demás. O dializar también. O dializarse también. Así que ese vamos a dejarlo para otro capítulo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, tenemos que ir. Nos vamos, Juan, entonces. Con ustedes nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias. Thank you.